Se observa. Ok, estamos listos para empezar. Lo presento. ¿Lo abro? Buenas noches con todos. ¿Perdón? No voy a abrirlo ahí. Ya. Genial. Ok, buenas noches con todos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Víctor Zamora, médico de profesión, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Gerencia, Planificación y Políticas de Salud y es el ex ministro de Salud del Perú. Doctor Zamora, estamos muy orgullosos de que usted esté con nosotros esta noche. Le recuerdo a todos los participantes que las preguntas se pueden realizar al final de la charla, se las pueden escribir al host, que soy yo, o a algunos de los co-hosts. Doctor Zamora, muchas gracias por estar con nosotros y ya puede empezar. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación que me ha hecho la sociedad. Voy a dejar de compartir un segundito. Decía que quiero agradecer a ustedes, jóvenes estudiantes de la Cayetano Heredia, o de la Sociedad Científica, por haberme invitado esta tarde. No tengo más que agradecimientos por este honor de poder dirigirme a ustedes. Yo fui invitado básicamente para compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas en relación con el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad, en el Perú. Y qué es lo que en mi caso he aprendido, porque me tocó la responsabilidad de dirigir la primera etapa de la respuesta contra la pandemia. De hecho, el título del ministro de la pandemia no es gratuito, porque me correspondió la enorme responsabilidad de tratar de levantar de la situación en la que se encontraba y de la que se encuentra hasta ahora, la respuesta sanitaria a un fenómeno nunca antes visto en la humanidad, con estas características. Hemos tenido, por supuesto, enfermedades que han generado enorme dolor, muerte, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero esta tiene características que nunca habían sido vistas. De hecho, es considerada la primera pandemia global, ¿no? Porque otras han ciertamente cubierto varios continentes, pero en este momento es todo el planeta el que está siendo golpeado por un virus y cuyo comportamiento todavía deja sin muchas respuestas a las sociedades y menos aún a los sistemas de salud que han sido sobrepasados. En algunos más, en algunos menos. Nosotros somos ejemplo de esto último. ¿Cómo es que la pandemia ha generado tanta muerte, tanto dolor en una sociedad y un sistema de salud como el que nosotros tenemos? Y aquí yo les voy a compartir algunas de mis reflexiones. Entonces, nuevamente gracias. Espero no cansarlos y que podamos tener, lo voy a hacer un poquito rápido para poder tener algo de diálogo al final, cosa que normalmente es difícil tener. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, observa. He titulado esto Inequidades y Pandemia porque ciertamente un eje transversal de los resultados que nosotros mostramos en materia de la lucha contra la pandemia en el Perú es las grandes inequidades. Basadre, Jorge Basadre, historiador del Perú, cuando se le preguntó por qué el Perú perdió la guerra con Chile, y él respondió por dos razones. La primera razón, por el abismo social, y la segunda razón, por la precariedad del Estado. Nuevamente enfrentados a una colosal batalla contra un virus, efectivamente se repite la explicación que diera Basadre en su momento. La pandemia está golpeando duramente al Perú por las dos razones que él señala, por las enormes inequidades y la precariedad de nuestro Estado. Y antes de pasar a dónde estamos en este momento, quisiera darles una panorámica de cómo está el mundo, cómo está Latinoamérica y cómo está el Perú. En realidad, a nivel mundial,
Nosotros ya acabamos de pasar la cifra de 3 millones de fallecidos en más de un año, cifra que no se detiene. De hecho, tiende a incrementarse por la gran emergencia sanitaria que en estos momentos estamos viendo. En el caso de la India, en un solo día, la India ha reportado más de 300.000 casos. El golpe de la epidemia en la India es de tal magnitud que en este momento la India está requiriendo 13 millones de metros cúbicos de oxígeno por día y se está catalogando la situación de la India como una de las más grandes desastres humanitarios que jamás hayamos visto. La cantidad de fallecidos en India se incrementa exponencialmente, a pesar de que tuvieron una férrea defensa contra el virus e iniciaron su vacunación. El virus los ha sobrepasado y la curva que tendía hacia un descenso marcado ha vuelto a tomar su velocidad. A propósito de India, no solamente es India, sino los países vecinos, que son básicamente de un mismo territorio, Pakistán, Bangladesh, con millones de habitantes que están siendo en este momento duramente golpeados por la pandemia. Entonces, 3 millones de fallecidos y en crecimiento. En el caso del Perú, nosotros también tenemos una enorme velocidad de infectados. El Perú se ubica el día de hoy, esto es una lámina que he tomado, los datos son del día de hoy, de World estamos en puesto 17 con 1.800.000 casos totales de coronavirus reportados oficialmente. Ciertamente esta cifra es un pálido reflejo de lo que está pasando normalmente, ya que nuestro sistema de diagnóstico no es capaz de diagnosticar a todos los casos que se presentan en nuestra comunidad. Aún así, con un subregistro importante, nosotros estamos con casi 1.800.000 casos. Ubicados entre los 20 países con mayor cantidad de infectados en el mundo. En el mundo también lo que se ve es el incremento exponencial de casos. ¿Y por qué he puesto esta lámina? Porque estaba hablando de la India, como otros países como Brasil, mega países por su enorme cantidad de población, no se comparan en nada con la enorme mortalidad producida en los Estados Unidos. De los 3 millones de fallecidos registrados en el mundo, 500.000 o casi 600.000 se encuentran en Estados Unidos. O sea, 1 de cada 6 personas que han fallecido en el planeta está en Estados Unidos. Y eso es muy relevante porque Estados Unidos es el productor de ciencia, tecnología, es el que más invierte en salud comparado con el caso peruano, invierte casi 100 veces más de recursos que nosotros. Es un país industrializado, con grandes niveles de inclusión social, empleo, interconectividad, saneamiento básico, y aún así podemos ver que tiene la más alta mortalidad del planeta, en términos absolutos. También esta lámina sirve para dar cuenta de la presencia de otros países igualmente desarrollados, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, España, ¿no? Y dentro de esta tabla también se encuentran países de Latinoamérica, como México y Colombia. Otra forma de leer este gráfico es que la epidemia ha golpeado duramente a América Latina, a Europa, a Estados Unidos y ahora entra Asia con la presencia de la India, ¿no? De hecho, Europa y América Latina son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de casos y mayor cantidad de fallecidos, si no se cuenta a Estados Unidos. Entonces, solamente para dar una referencia en que países desarrollados, con enorme cantidad de inversión, mejores sistemas de salud, donde incluso se desarrolla la tecnología, la ciencia y se produce la vacuna, además de todos los componentes que se incorporan al sistema de salud como el nuestro, han sido y están presentando elevados niveles de mortalidad. Las razones son varias, por supuesto, y no lo vamos a tocar en este momento. En Sudamérica, como ustedes pueden ver,
Brasil, por su enormidad en términos de población, es la que lidera la cantidad de fallecidos, le sigue Perú, y también acá hay algunos trucos, como en el caso de Venezuela, que no suele registrar adecuadamente su mortalidad, parece como si no existieran fallecidos por COVID en Venezuela, ¿no? Lo relevante acá es que el Perú es un país pequeño comparativamente con Colombia, tenemos una población mucho en menor número que la colombiana, que la argentina, estamos por encima en términos de mortalidad y muy cerca de Brasil si las contamos por muertes por 100.000 habitantes. Y esta es una medida de desempeño, por supuesto. En materia de tasa diaria de mortalidad, como ustedes pueden ver, Brasil, de hecho, lidera, ¿no? Tiene una tasa de 12.9 fallecidos por millón de habitantes. Le sigue Perú con 6.7 y así sucesivamente los demás países. Otra forma de leer estas dos gráficas es de que el comportamiento de las epidemias es ondulante de las curvas en todos los países, bueno, en casi todos. Sin embargo, la tendencia en América Latina, como ustedes pueden ver, es hacia el alza, ¿no? Hay momentos en que la epidemia cae, pero en general la tendencia del año entero es hacia el incremento. Esto es tanto de casos como de fallecidos. Nótese acá que en todos los países, casi en todos los países, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, hay un aumento sostenido de casos. Y en términos de mortalidad, igual, Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina también muestran aumento de su mortalidad por esta enfermedad. En resumen, el mundo y América Latina seguimos enfrentados a una pandemia que está viva y coleando, que sigue generando enfermedad y, por supuesto, muerte. En materia de fallecidos, ¿no? A pesar de que en los medios de comunicación nacional se habla de que el Perú tiene la más alta tasa de fallecidos por COVID, en realidad, en términos oficiales, si comparamos números oficiales con números oficiales, el Perú se encuentra entre los 15 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, superado en América Latina solamente por Brasil, ¿no? En este caso por Brasil, y superado por los países desarrollados como el Reino Unido, Italia, Bélgica, Bulgaria, si consideramos poblaciones grandes, ¿no? Hungría, y muy cerca de Estados Unidos, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es el truco acá? El truco es que nosotros reportamos solamente 51.000 casos de fallecidos. En realidad nosotros tenemos el triple de esto, ¿no? Si ponemos el número de casos porque estos son los fallecidos con diagnóstico de laboratorio. Si agregamos los fallecidos por COVID sin diagnóstico de laboratorio, entonces el triple y probablemente ascendamos entre las primeras en los países con mayor tasa de mortalidad. Siempre y cuando los otros países también incluyan esa mortalidad entre sus registros, que normalmente no se hace. Entonces, tenemos una epidemia vivite coleando, y son básicamente dos los indicadores que se utilizan para medir el desempeño de los países. Uno, el número de contagiados, y dos, el número de fallecidos. Para evitar los contagios, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos que las personas estén separadas. Si no pueden estar separadas por la distancia, tienen que estar separadas por una barrera física, que es la mascarilla, o una barrera química, que es el agua y el jabón, ¿no? Además de la distancia que debe existir entre ellos, para evitar la contaminación directa por fluidos o por aerosoles. Entonces, esa regla básica, que ustedes la conocen perfectamente, de lavarse las manos, mantener la distancia, usar doble mascarilla ahora, eso, aunque parezca tan sencillo y tan premoderno, como ustedes saben, el lavado de manos viene desde la época romana, de la invención del jabón. La mascarilla ya se utilizaba en Asia antes de los romanos, y las cuarentenas ya se usaban en los tiempos de la plaga, y se registran las cuarentenas incluso en los libros como la Biblia, por ejemplo, en que registran las medidas que tomaban
premodernamente para evitar los contagios, cuando no se conocía todavía la existencia de los gérmenes. Hoy que los conocemos, con toda nuestra tecnología, esas son continúan siendo nuestras tres principales armas. Lavarnos las manos, encerrarnos y usar una mascarilla. Eso que parece tan sencillo, tan fácil de hacer, bueno, ha probado ser extremadamente complicado en el caso peruano. La razón es social, básicamente. La gente no usa mascarilla, no se lava las manos, o no mantiene la distancia social porque faltan médicos, o porque faltan hospitales, porque falta oxígeno, porque faltan camas de unidad de cuidados intensivos, faltan intensivistas, enfermeras, rehabilitadores, tomógrafos. No. Falta calidad de vida, falta inclusión social. Y es acá, regreso a Basadre, en el cual sostenía de que una de las razones por las que perdimos la guerra con Chile y una de las razones por las cuales estamos perdiendo la guerra contra la pandemia es las condiciones en las cuales vivimos millones de peruanos y peruanas. Si a una persona se le dice que debe mantenerse en su casa, no salir de ser posible, usar una mascarilla y lavarse las manos, supone que esa persona es capaz de quedarse en su casa protegido porque puede alimentarse, puede comunicarse, eventualmente tiene servicios higiénicos, tiene una refrigeradora donde almacenar su alimento fresco, lo fresco el más tiempo posible, puede hacer sus transacciones financieras, dictar sus clases o hacer su trabajo de manera remota, puede hacer las transferencias bancarias, puede hacer todo, estudiar, trabajar, divertirse, conectarse, todo desde su casa. Lamentablemente, queridos colegas, eso no es posible en el caso peruano. 70% de la población del Perú tiene trabajo informal. Eso quiere decir que tiene que ir a su trabajo a ganar día a día su salario. Ellos no reciben su salario a fin de mes, lo ganan al día. Si tiene que ser al día, tienen que salir de su casa. En segundo lugar, la gran mayoría son trabajadores manuales, no son trabajadores intelectuales. ¿No? No es que se puedan llevar la pared que van a construir a la casa. No se pueden llevar las camisetas que van a coser a la casa. O las casas que van a limpiar, las casas que van a pintar, los muebles que van a soldar. No lo pueden hacer. El 80% es empleo manual. Por lo tanto, tienen que salir de su casa a hacer su trabajo manual, que además es un trabajo manual que le pagan al día. El 34% acá, una tercera parte, solo una tercera parte de los que viven acá tiene una computadora en la casa. Esa misma tercera parte es la que tiene el internet, el resto no. La mitad de los que viven aquí tiene una refrigeradora. Por lo tanto, si no tienen refrigeradora, muchas de estas personas van a tener que salir a la bodega o a bajar hasta el mercado para llevarse la comida del día o de 2 días máximo, porque no van a tener dónde guardar los alimentos frescos. Una porción importante de ellos viven en condiciones de hacinamiento. Solamente el 60% tiene agua, el 77% tiene desagüe, por lo tanto aquí no se pueden lavar las manos con facilidad. Además que el camión que reparte el agua hasta aquí les cobra probablemente el doble o el triple de lo que nos cobran normalmente a los que vivimos abajo. El 60% solamente tiene un teléfono inteligente y además es prepago. No puede utilizarlo mucho tiempo, por lo tanto el acceso a la internet vía telefónica es limitada. Solamente 1 de cada 4 de los que viven en estas condiciones tiene una cuenta bancaria, por lo tanto no se le puede pedir que haga una transacción bancaria para que además con eso pague, usando su internet, el delivery que va a recibir en su casa. No tienen delivery. No tienen la cuenta bancaria con la cual hacer la transacción, ¿no? Y por lo tanto, como no tienen cuenta bancaria, tampoco tienen posibilidades de que uno le envíe el bono a esa cuenta bancaria y por lo tanto ellos cuando reciben el bono tienen que salir al banco.
Tienen que salir al mercado, tienen que salir al banco, tienen que salir al trabajo, tienen que salir a, a conseguir agua. Y por lo tanto, cuando salen, usan el transporte público. Y en el caso del Perú, los que usan transporte público con protocolo es solamente una fracción. Solamente el 25% usa transporte público formal. El 75% de los que viven acá se transportan en vehículos informales, scooters, combis, motocars, ómnibus piratas que no necesariamente están cumpliendo los protocolos. Resultado de nuestra vida tan precaria, de nuestra vida de inequidades, de distribución desigual de la riqueza y de las oportunidades, de la falta de protección social y la ausencia de Estado, es que la mayoría termina infectado, ¿no? Y como lo demuestran las cifras. Este es el promedio actualmente semanal de positividad. Cerca de 15% de las personas que hoy se están haciendo una prueba diagnóstica es positiva a COVID. 15%. Es altísimo y hemos llegado, incluso en ciertos momentos, a uno de cada 4 peruanos y peruanas que se hacía una prueba tenía el resultado positivo. Esto es el resultado de vivir en condiciones de precariedad y escasez. Altos niveles de contagio. Y por lo tanto, enorme cantidad de casos semanales. Desde la última semana, 6.000 casos en una semana. Las mismas condiciones de vida se viven en la India, por eso tienen 300.000 casos en un solo día. También tienen 1 billón de habitantes. Para India nosotros somos un pequeño distrito en términos de población. Y aquí tenemos 6.000 casos semanales, 8.000, 8.000, 9.000, 7.000, 9.000, 7.000 semanales que llegan, muchos de ellos en condiciones graves, a los hospitales. Entonces, altos niveles de contaminación, altos niveles de infección por las condiciones en que vivimos. La diferencia entre no enfermar y enfermar es la protección social. Si uno no tiene protección social, no tiene condiciones adecuadas de vida, se va a enfermar o va a contaminarse. Una vez contaminado, una vez enfermo, uno llega a los servicios de salud del Perú. Y la diferencia entre enfermar, entre contraer la enfermedad y morir, es la presencia de un sistema de salud como el peruano, o otros sistemas de salud mucho más potentes. Pero dado que nuestro sistema de salud es tan frágil, tan precario, especialmente para los más pobres y las más pobres, la mortalidad es alta. ¿A qué me refiero con precario? Me refiero a precariedad que nosotros invertimos 3.2% del Producto Bruto Interno para la salud. Eso es prácticamente la mitad de lo que invierten nuestros vecinos en América Latina. Y mucho, pero mucho menos de lo que, en términos absolutos, de lo que invierten los países desarrollados. El monto total de inversión por cabeza en el Perú es de $250 año, por cabeza. Eso es menos de $1 por día, por peruano, para la salud. Este es otro problema, la fragmentación. No solamente tenemos poquita plata, ¿no? Aunque algunos economistas van a decir que tenemos mucha plata si comparamos con hace 10 años. Seguimos teniendo muy poca plata y vamos a ver por qué no se nos puede comparar con países que invierten mucho más en su salud. Otra gran característica de nuestro sistema de salud es que somos fragmentados. Nacionalmente tenemos 6 sistemas de salud. El Ministerio, la Seguridad Social, la Sanidad de la Policía, la Sanidad del Ejército, la Sanidad Naval, la Sanidad Aeronáutica, y por ahí, si le agregamos la Sanidad de Penales, serían 7 sistemas nacionales, más 25 sistemas públicos regionales. 25 más 7, nomás tenemos 32. Y más el sistema privado, 33 sistemas de salud en el Perú
con diferentes gestiones, diferentes sistemas de información, diferentes formas de organizarse, diferentes capacidades instaladas. Unos tienen más hospitales, otros tienen más primer nivel, otros tienen más consultorios, otros tienen más hospitalización, o algunos son más sofisticados, otros son menos sofisticados. Lo cierto es que todos, privados y públicos, son precarios. No cubren a toda la población y no cubren todos los servicios que la población necesita. Son dos cosas distintas. No cubren a toda la población y no cubren todas las necesidades que la población tiene. En tercer lugar, tenemos una descentralización inadecuada, ¿no? En la cual los gobiernos regionales han tomado un rol protagónico para dirigir y conducir sus destinos, pero al mismo tiempo eso ha debilitado la capacidad rectora del Ministerio de Salud. El Ministro de Salud del Perú no dirige el sector salud del país. El Ministro de Salud dirige el sistema de salud de Lima Metropolitana, algunos hospitales, porque hay otros ministros de salud por cada una de las regiones. Otra de las características de nuestro sistema de salud es que es una gestión debilitadísima por la altísima rotación. El último gobierno electo por el Perú, que es del señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue electo en las últimas elecciones generales, luego dejó el puesto al señor Vizcarra, que luego fue vacado, fue por unos días y luego nuevamente cambiado por el actual gobierno de transición. En los últimos 5 años, casi 5 años, hemos tenido 4 presidentes y hemos tenido 13 ministros de salud. Yo he sido el octavo. Entonces, imagínense la altísima rotación que existe cuando llega un ministro, llega su equipo de gestión, cambian un viceministro, cambian nuevamente. De hecho, la rotación de viceministros es mucho más alta, duplica la rotación de los ministros. Y finalmente, la corrupción. El sistema de salud peruano es el segundo sistema más corrupto después del Ministerio de Transportes. Cerca de 1.500 millones de soles se pierden por corrupción por año en el Perú. O sea, además que tenemos poca plata, parte de nuestra plata se pierde por pobre gestión y otra parte se pierde por robo, por mal uso, ¿no? Entonces, tenemos 5 enfermedades graves en nuestro sistema de salud. Somos precarios, somos fragmentados, mal descentralizados, con un débil liderazgo y gestión, y penetrados profundamente por la corrupción. El resultado de esto son el colapso del sistema de salud frente a un embate de las características que vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, cuando llega la ola pandémica al Perú, ¿no? Nosotros, prácticamente nuestra vigilancia epidemiológica era obsoleta, rota en miles de pedazos y en algunos lugares inexistente. Los laboratorios de salud pública, insuficientes. De hecho, existía solamente un laboratorio en Lima Metropolitana y fue durante mi gestión que se tuvo que aumentar cerca de 25 laboratorios en plena epidemia, no antes de ella. En plena epidemia se tuvo que generar la infraestructura, comprar los equipos, contratar el personal, entrenarlos, dotarlos de los insumos para que se pudiese hacer las pruebas que tanto necesitábamos, pero para las cuales no estábamos preparados. En materia de recursos humanos, la epidemia nos encontró con cerca de 70.000, con un déficit de 70.000 profesionales. De hecho, enfrentamos hasta el día de hoy la epidemia con solo 600 intensivistas, ¿no? Empezamos con 700, hoy día hay 600, porque cerca de 100 han abandonado o fallecido, o simplemente ya no quieren seguir trabajando en esas áreas, ¿no? Perdimos cerca de 130.000 trabajadores que fueron enviados a sus domicilios, ya sea porque eran mayores de edad o tenían alguna comorbilidad que los hacía en riesgo de poder fallecer. La epidemia nos encontró con solo 3.000 camas de hospitalización y durante mi gestión se agregaron cerca de 15.000 adicionales.
Lo mismo pasó con las unidades de cuidados intensivos. Cuando yo inicié la gestión al inicio de la pandemia, encontramos solamente 100 camas de UCI para todo nuestro país. Durante mi gestión se ha llevado a cerca de 1.400 camas adicionales, que es he dejado prácticamente 1.500, y actualmente el número supera las 2.000 camas. Igual, nosotros necesitamos cerca de 5.000 camas para poder responder a la pandemia. Pero la cama no es el catre, no es el colchón, no es el monitor. La cama también necesita recursos humanos. Y recursos humanos ya no existen en el sistema para poder manejar esas camas. Igual, encontramos una telemedicina limitada que fue impulsada por un decreto legislativo para que pudiésemos hacer ahora la boyante telemedicina que tenemos en el país. Esta precariedad se ha sumado un informe que ha hecho el Fondo Monetario Internacional el 21 de marzo, ustedes lo pueden bajar del internet, en que ustedes pueden ver cuando se compara con el resto de países. Este es Perú en rojo, cómo nuestro nivel de gasto en materia de porcentaje del Producto Bruto, como ustedes pueden ver, nosotros, si sumamos el sector público es hasta 3.5, si le sumamos el sector privado llega hasta 5 aproximadamente. Pero miren los demás, ¿no? Este es Chile, México, Brasil, Colombia, invierten mucho más recursos. Incluso Brasil duplica la cantidad de recursos que el Perú invierte en salud. En materia de una de las características socioeconómicas que ya he mencionado, el empleo informal. El Perú, en materia de empleo informal, el Perú, este es empleo informal. ¿Se dan cuenta? Mayor que Brasil, Colombia y Chile. Mayor. En cuanto a acceso a saneamiento básico, es menor que nuestros vecinos. Y en caso de acceso a agua segura, agua sana, también es menor que nuestros vecinos. No mucho menor, pero menor. Entonces somos un país que está a la saga en América Latina en cuanto a sus servicios básicos y también a su inversión en salud. Y a este país es que se le pide que pueda responder cada día mejor a la pandemia, a pesar de no haber invertido en su sistema de salud por muchos años. Esto también da cuenta de nuestra debilidad. Miren, estos son enfermeras y obstetras, ¿no? En nuestro caso estamos por encima de la media de América Latina, pero en materia de médicos estamos por debajo de cualquiera de nuestros vecinos. Y en materia de, miren, ventiladores, prácticamente inexistentes, igual que las camas de unidad de cuidados intensivos, si lo compara simplemente con Brasil, somos insignificantes en términos de... Y estos no son números absolutos, estos son por 100.000 habitantes. Si nosotros tenemos tan pocas camas para hospitalizar, tan pocas camas, tan pocos ventiladores, tan pocos cuidados intensivos y tan pocos médicos, no se puede esperar que con tan pocos recursos obtengamos un resultado como se está viendo en el caso de Chile, por ejemplo. Voy pasando ya a la fase final de la exposición. Esto es vacunas, ¿no? El último de nuestras armas, ya que no pudimos hacer la protección social, ya que no tenemos un sistema de salud que pueda responder a la enorme necesidad, tenemos que prevenirla con un biológico, y esta es la vacuna, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, los únicos dos países, bueno, no se ve la leyenda, en el momento en que comparta la lámina, hágame recordar, por favor, que esta lámina la tengo que cambiar porque este verde es Chile, ¿no? El verde es Chile. El rojo, este rojo de acá, es Uruguay. Son los dos países que están avanzando en la vacunación de sus poblaciones de manera acelerada, de manera grande. El resto del pelotón, Perú está aquí, ¿no? Estamos rezagados con respecto a Chile y Uruguay, ¿no? Que son dos casos que destacan por su gran cobertura. Esto es
la cantidad, si hay una enorme cantidad de gente que se infecta, por supuesto que va a haber una enorme cantidad de gente que llega a la hospitalización. ¿Se dan cuenta? Prácticamente estamos llegando hasta nuestro nivel máximo de uso de camas hospitalarias, ¿no? Estamos usando en este momento cerca de 15.000 camas hospitalarias para COVID. En materia de cuidados intensivos, en realidad, lo que se está denominando ahora cama de unidad de cuidados intensivos ya no es una cama. Lo verdadero es que por acá, a nivel de 2.200, 2.300 es una cama de unidad de cuidados intensivos. Y eso ya, en este momento estamos en el colapso. Estas son camillas que tienen ventilador, pero que no tienen el personal adecuado. Realmente no son, no están acordes a la definición de cama de unidad de cuidados intensivos. Lo cierto es que cifras más, cifras menos, el Perú ha colapsado en su capacidad de poder brindar cuidados intensivos y hospitalización para la gran cantidad de enfermos que llegan a nuestro sistema. Lo que se expresa en fallecidos. Esta es la enorme segunda ola de fallecidos. Estas son cifras de fallecidos reportadas por el Ministerio de Salud de manera oficial, ¿no? Yo he sido ministro de Salud hasta aquí, más o menos, ¿no? Y luego tuvimos un descenso de la mortalidad y de los contagios que nadie tiene idea clara de por qué sucedió, porque no hubo nada extraordinario, la economía estaba abierta, los hospitales y los sistemas estaban precarios, no había pruebas, no había vacuna, ¿no? Y actualmente, después del gran conflicto político que tuvimos en noviembre y posterior a las fiestas navideñas, vino la segunda ola que aparentaba descender a mediados de marzo y que repunta, y todo indica que esto es por las nuevas cepas, especialmente la P1 brasileña, ¿no? Este es el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, que es la que registra todos los fallecidos. La línea negra que ustedes pueden ver acá es cómo se comporta el Perú regularmente en términos de fallecidos. Nosotros tenemos aproximadamente un nivel de entre 300 y 350 fallecidos diarios. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal en el sentido de que se mueren por otras cosas. Y esto es lo que ahora registramos en términos de fallecidos. Este es el exceso de fallecidos. El exceso de fallecidos es enorme. Acá decía que en el mes de noviembre nadie tiene hasta ahora una explicación por la cual esto ha caído tan dramáticamente, que incluso el ministro de Economía dijo, ya no va a haber segunda ola, es imposible. Y vino esto, ¿no? Es una tremenda segunda ola, y actualmente ya es la segunda semana que venimos registrando más de 400 fallecidos diarios de manera oficial. Dicho esto, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido y los retos que nuestro sistema de salud tiene hacia adelante? Y son básicamente 5. El primero es construir un sistema único público de salud. No podemos seguir siendo un sistema fragmentado en 30 y tantos subfragmentos, que lo único que hacemos es, tan divididos, hacer las cosas mal. Tenemos que aumentar el financiamiento del sector salud, porque no podemos seguir viviendo con 3% del Producto Bruto Interno. Tenemos que mejorar la gestión definitivamente, hacerla más sostenible, más predictible. Hay que revisar la descentralización, que es una de las caras de la fragmentación. Y finalmente hay que luchar contra la corrupción. Eso es dentro del sistema de salud. Pero fuera del sistema de salud, nosotros tenemos que ser capaces de tener un país más saludable, más inclusivo, con oportunidades para todos, en donde las condiciones de vida mejoren, y que así como la COVID ha sido devastadora para los más pobres en el Perú, no lo sean otras enfermedades u otras epidemias del presente y del futuro. Aquí es donde hay más tuberculosis, aquí es donde hay más VIH-Sida, aquí es donde hay más, se expresa más violentamente la violencia de género, la violencia en general, la drogadicción, entre otros, por las condiciones en que se vive. Espero haber satisfecho con esta pequeña presentación las expectativas que los organizadores tenían con respecto a mi presentación.
y como le decía, espero que dé posibilidades para poder tener un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zamora, por esta excelente ponencia que nos acaba de dar. Los que tengan preguntas pueden mandarlas al chat del host, que en este caso soy yo. Y recuerden que al final de la charla habrá una trivia, así que quédense para que puedan jugar con nosotros. Les vamos a dar unos segundos para que puedan redactar sus preguntas y mandarlas al chat. Doctor, tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿para cuándo cree que el Perú esté totalmente vacunado? Bueno, yo he estudiado medicina, no he estudiado futurología. Lo cierto es que nadie sabe. Les voy a explicar por qué. Porque si nosotros tuviésemos las vacunas en los almacenes del Ministerio de Salud y pudiésemos disponer de ellas para ser distribuidas en todo el país, podría responder esa pregunta. Lamentablemente, las vacunas no están en nuestros almacenes. Las vacunas están en las compañías que los producen. Y las compañías que los producen, además, tienen enormes contratos, muchos de ellos ya vencidos, en los que no han podido entregar todo lo prometido a los compradores. Esa es la razón por la cual nuestra vacuna está llegando a cuentagotas. Hay un tercer elemento, hay un segundo elemento que está yendo en nuestra contra en relación con las vacunas. El primero es que no hay mucha vacuna en el mundo. El segundo es que se ha generado turbulencias y riesgo reputacional para algunas de ellas. Oxford AstraZeneca, Johnson Johnson, por ejemplo, y su supuesto vínculo con coágulos sanguíneos. Entonces, eso ha producido un cambio en el mercado. Y lo que acaba de generarse en esta semana, dos elementos que van a afectar el mercado de las vacunas. Uno, India. India es uno de los productores, uno de los mayores productores del mundo de insumos para producir la vacuna. Y hoy India está restringiendo la producción de insumos para hacer la producción de vacuna a su propia población. A ello me refiero, por ejemplo, desde los insumos de la propia vacuna o de lo que se necesita para la vacuna. Jeringas. India produce enorme cantidad de jeringas. Y una cuarta razón es que Pfizer y Sinopharm han anunciado ya, bueno, no es todavía oficial, pero han ido anunciando, que eventualmente se va a necesitar una tercera dosis, ya sea para Sinopharm o Pfizer. Eso significa que los que ya compraron van a comprar mucho más para garantizar su tercera dosis, restringiendo aún más el mercado. Por lo tanto, yo espero, ¿no? Que podamos vacunar a todos, por supuesto, a fines de año. Pero si nosotros podemos vacunar a la población mayor de 60 años o de 50 años a más, a toda esa población, que son aproximadamente 7 millones de peruanos, podremos haber reducido en 80% la mortalidad que hoy día tenemos. 7 de cada 10 que fallecen por COVID en el Perú el día de hoy son mayores de 60 años. Si logramos vacunar a todos ellos, la mortalidad por lo menos se debe haber reducido sustantivamente. No es el mejor de los escenarios, el mejor de los escenarios que todos nos vacunemos, pero lamentablemente hay que siempre pensar en un plan B. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenas noches. Quisiera saber si con el plan del MINSA actual de vacunación podrá controlarse la pandemia este año. Bueno, eso es una pregunta muy importante porque la anterior se refería a si vamos a poder lograrlo en el caso que tengamos la vacuna, y hemos visto que un elemento clave es tener la vacuna. El otro elemento es que estemos bien organizados. Y durante la primera fase de nuestra vacunación ha sido caótica, un desastre, ¿no? La seguridad social por un lado, el ministerio por el otro, la sanidad de la policía por allá, la fragmentación de la cual conversábamos. Felizmente, jóvenes, vacuna Gates a nivel central, a nivel regional,
Francamente ha sido penoso el viaje que hemos hecho con los primeros 600.000 vacunados. Felizmente se han tomado algunas medidas para revertir eso. Y ahora estamos mejor organizados. Ya es en el territorio. Yo he escrito varias veces en las redes, combinando al gobierno que tome la decisión de que vacunemos donde votamos. Y eso es así como se está haciendo ahora. En los centros mayores de votación está acudiendo la población para vacunarse. En el caso que tengamos nosotros la vacuna, así organizados como estamos, hay un tercer elemento que hay que garantizar, el recurso humano para vacunar. Porque una de las características de la vacunación no es que se vacunen solamente a todos, sino que se vacunen a todos de manera rápida y de manera segura. Lo rápido necesita incorporar mucha gente. En Inglaterra, por ejemplo, vacunan no solo enfermeras, vacunan médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos e incluso vacunan veterinarios. ¿Por qué lo han hecho? Para poder acelerar el proceso de vacunación. En el Perú todavía tenemos algunas dificultades porque el Colegio de Enfermeras del Perú ha declarado de que esta es una actividad netamente de enfermeras, ¿no? Y yo creo que en este caso deberíamos movilizar hasta los estudiantes de medicina, estudiantes de todos los años de la salud deberían salir a vacunar para que podamos tener rápidamente vacunada a nuestra población. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿por qué considera que en el Perú se ha demorado en retirar el uso de hidroxicloroquina o ivermectina de la norma técnica para atención de pacientes COVID? ¿Perdón? Escuche más al perrito. Disculpe. Le repito la pregunta. ¿Por qué considera que en el Perú se ha demorado en retirar el uso de hidroxicloroquina o ivermectina de la norma técnica para atención de pacientes COVID? Bueno, es muy complicado. Un segundito, por favor. Es muy complicado tomar una decisión sobre el ingreso o la salida de medicamentos. Porque así como no hay, en realidad se retiró, por ejemplo, uno de los medicamentos cuando empezó a haber evidencias de que era dañino. Cuando la ivermectina no había demostrado ni que era dañino, ni que era, su efecto no era positivo, digamos. No teníamos evidencias ni de uno ni del otro. El que habla, entre marzo y abril del año pasado, tomé la decisión de incorporar la hidroxicloroquina y la ivermectina, sin mayor evidencia. Usamos el tercer nivel de evidencia, que es la opinión de experto, ¿no? A la espera de que podamos, con esa poca evidencia, tener algún efecto positivo. Han pasado los meses, luego salieron las primeras evidencias sólidas de que no generaba ningún efecto positivo y al contrario había un riesgo en el caso de la hidroxicloroquina y se retiró. En el caso de la ivermectina, no solamente no se ha probado el efecto positivo, pero tampoco se ha probado que tenga un efecto negativo. Por lo tanto, en realidad es una decisión ahora ya de carácter administrativo. ¿Por qué seguir gastando en algo que no tiene ningún efecto para el COVID, digamos? Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, si me da un segundo. Aquí está. Nos dicen, ¿por qué no se ha podido hacer el uso del artículo 82 de la Ley General de Salud que faculta al Estado de utilizar todos los recursos de sectores públicos y privados para combatir la pandemia para la producción de oxígeno? Bueno, esa pregunta es espectacular, digamos, ¿no? Porque efectivamente, si tenemos la ley, ¿por qué no la usamos? Si tenemos la evidencia científica, ¿por qué no la usamos? Si tenemos que deberíamos utilizar la prueba molecular, ¿por qué no la usamos? Porque a pesar de que tengamos la ley, no tenemos el músculo para ir y tomar esas instalaciones, porque tampoco podemos con los nuestros. O sea, existe la norma, pero no es posible garantizar de que al implementar la toma de esa, que la ley lo permite,
al tomar control sobre esas unidades, vayamos a garantizar un servicio igual o mejor. En segundo lugar, en materia de servicios privados, en realidad el sector privado en el Perú es pequeñísimo. Nosotros teníamos que dedicarnos más tiempo a mejorar los 8.000 establecimientos de salud de primer nivel y con hospitalización que tiene el sector público, antes que pelearnos por cerca de 1.000 establecimientos de salud del sector privado, muchos de ellos sin camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la medida si no tenemos... Perdón, disculpen, un segundito. Aló. Ya, entonces le decía que si bien es cierto existe la norma, utilizarla tiene que generar un beneficio concreto. Y en realidad los beneficios de tomar las clínicas no redundaban en un aumento sustantivo de la capacidad de hospitalización del Ministerio o de la Seguridad Social. Por lo tanto, tomamos la decisión más bien de invertir en la generación de nuevas camas de hospitalización. De hecho, durante la epidemia, nosotros casi duplicamos la capacidad de hospitalización y en el caso de cuidados intensivos la multiplicamos por 200. O sea, el Estado fue capaz de crecer más rápido y generar más volumen que lo que íbamos a lograr, además de juicios, problemas administrativos, legales, financieros, etcétera, tomando los poquísimos servicios privados que no le iban a aumentar la capacidad de respuesta al Ministerio. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo considera que está llegando la atención por telemedicina a la población con menos recursos? Bueno, con menos recursos muy poco. Muy poco. Lo que sí es que se ha aumentado sustantivamente la producción de consultas médicas, ¿no? A través del uso de la telemedicina. ¿Por qué? Porque antes la telemedicina era interconsulta entre dos médicos. Se usaba la telemedicina para yo conectarme con un médico en otro lugar para enseñarle la lesión que tiene mi paciente y que me pudiese orientar, o el tumor, o hacer unas consultas acerca de los síntomas que mi paciente tiene. Pero la consulta era mía con el paciente físicamente acá. Al haberse roto el acto médico, donde el médico tiene que estar presente y ahora puede ser virtual, hay mucho más estímulos para que las personas puedan hacer la consulta médica porque ahora es reconocida como una consulta. Y como es reconocida como una consulta, es pagada. Se puede pagar, se puede hacer el pago de esa consulta que el médico está haciendo de manera remota. Tercero, el médico genera además una receta electrónica que puede ir a la farmacia y hacer que el paciente sea mucho más, pueda seguir mejor las indicaciones que uno le está brindando. Entonces la telemedicina ha dado un salto enorme, especialmente en el sector privado. La seguridad social también es muy bueno. El Ministerio de Salud viene un poquito rezagado y el hecho de que la mayor parte de la población no llegue a beneficiarse de la telemedicina es porque no tiene forma de conectarse, como les señalaba en la presentación. Grandes masas, segmentos de la población peruana no tienen acceso al Internet. Como está pasando con educación, ¿no? Miles o millones de niños no han podido tener acceso a la educación virtual porque no tienen acceso a la Internet, ¿no? La Internet en este momento debería ser, debió ser y tiene que ser hasta un segmento de carácter gratuito, universal, porque es un derecho, porque permite acceder a la salud, a la educación, a la justicia, y por lo tanto esa es una deuda que tenemos como sociedad con nuestra población. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Nos dicen, ¿la vacuna rusa sería una opción para adquirirla o presenta algún problema en su uso? No, en realidad es una opción. Muchos países ya la están utilizando. Sin embargo, el día de ayer, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Brasil, Anvisa,
la ha rechazado. La ha rechazado porque no considera que tiene la seguridad suficiente el, no, el virus que es utilizado como portador, que es un adenovirus que todavía puede producir enfermedad. Y por lo tanto, Brasil y también un país en Europa la ha rechazado por esa razón. La Gamaleya, que es el laboratorio ruso, ha señalado de que eso es un error, que su vacuna es segura, y de hecho está siendo utilizada en Argentina, por ejemplo, o en otros países, y ya tiene registro sanitario. En el Perú, su registro sanitario está pronto a ser aprobado para ser distribuido en el país. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Considera que ha tenido un impacto significativo en el manejo de los contagios de COVID y otras enfermedades? Me parece que eso va con la pregunta de la telemedicina. Así, Creo la que se medicina refiere a que... ha tenido impacto. Ajá, Bueno, todavía no hay una medición de impacto, pero ciertamente ha ayudado a desembalsar la gran cantidad de consultas que estaban pendientes de ser resueltas y que no estaban siendo resueltas por temas administrativos, técnicos, formales, de historia clínica, etcétera, pero todavía no hay una medición de impacto como tal. De hecho, no se puede medir el impacto todavía porque tienen menos de un año de haber pasado a esta nueva etapa de telemedicina mucho más potente que la que teníamos en el pasado. Pero va a tenerla, va a tenerla. No tengo duda de que va a tenerla porque otros países ya han avanzado. Ellos sí señalan que es un beneficio sustantivo para el paciente, para el proveedor, para el sistema en general, pero en el Perú no se ha medido eso todavía. Doctor, creo que mi compañera se le ha ido el internet. Yo voy a continuar leyendo las preguntas. Muy bien. Ok. Eh, ¿por qué, por qué considera que en el Perú se ha retrasado la llegada de las vacunas? Bueno, hay muchas aristas. La primera de ellas es que el Perú tiene una legislación obsoleta para hacer compras a futuro. El Perú no puede comprar por su legislación cosas que no existen, ¿no? Nosotros tenemos que comprar, si quiero comprar este lápiz o quiero comprar este teléfono, tiene que existir. En el caso de las vacunas, todavía no existía. Entonces, el sistema de compras del Perú necesita comprar algo que existe. Otros países han comprado a futuro. Se llaman compras a futuro de riesgo y sus legislaciones lo permiten. Chile, por ejemplo, Israel y otros han comprado a futuro. La segunda razón, la segunda es que tuvimos muy avanzados los contratos, pero tuvimos la caída del régimen en noviembre. Pronto a ser firmados los contratos, vinieron los que nos vendían y encontraron al comprador que había cambiado, ¿no? Iban a firmar con el señor 1 y ahora tenemos un señor 2. Entonces, todos esos papeles tuvieron que ser revisados nuevamente por ambas partes. Y finalmente la compra se cayó en ese momento. La tercera razón es que la provisión de las vacunas ha ido fundamentalmente a los países más desarrollados. Cerca del 95% de la producción de vacunas está en el norte. Está en Estados Unidos, Canadá y Europa, fundamentalmente, y parte de Asia. En el sur y países subdesarrollados, prácticamente la vacuna no ha llegado en los volúmenes que se esperaban, ¿no? Está llegando muy lentamente. Salvo Chile, Uruguay, que es una población pequeña, el resto de todos los países estamos sufriendo penurias para poder vacunar a nuestra población. Argentina, Brasil van a poder entrar a competir, entre comillas, digamos, porque ellos van a poder producir ciertas vacunas que esperemos que sirvan para el continente. Ok, doctor, tenemos una última pregunta que es, Sí.
En su experiencia como ministro, ¿ha podido evidenciar algún tipo de influencia o presión por parte de otros sectores que dificulte la implementación de políticas públicas? Pero por supuesto, el sector salud y la política de salud son fundamentalmente una arena política de presiones de intereses de grupos de distinta índole, grupos laborales, grupos industriales, grupos, por supuesto, sociales, de distintos intereses. No solamente así durante la pandemia, eso es lo regular en el quehacer sanitario del país. Pongo un ejemplo. Hace 2 años tuvimos un enorme conflicto político y económico, industrial, por qué no decirlo, con respecto a poner un octógono en los alimentos y advertir que estos eran dañinos. Lo pasa con el tabaco, pasa con otras medidas que salud quiere tomar y que es resistida, ya sea por la industria, o es resistida por los grupos profesionales, o es resistida por los trabajadores, entonces, o por la sociedad, ¿no? La anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo. En el caso de la pandemia, ha habido una lucha, y continúa habiendo una lucha frontal, entre abrir la economía, ¿no? Y cerrar la economía en defensa de la salud pública. Y ese es todos los días. No a la cuarentena, sí a la cuarentena. No a la cuarentena, sí a la cuarentena. ¿Cuándo nos vacunan? ¿Cuándo vacunan la última debate? Que entren los privados a repartir la vacuna. No, que vacunen a los trabajadores primero, porque ellos son los de las minas y los de la agroindustria son los que generan la riqueza, no los abuelitos. No, los abuelitos primero. Y así. Es una lucha permanente de distintos grupos, con distintas formas de entender el mundo, distintos intereses, distintas prioridades, y es el arte de la política de poder navegar en esas aguas turbulentas, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas, Bueno, doctor. En nombre de CEPAIS OSEMS y CPA OSEMS, le agradecemos nuevamente por su tiempo, su dedicación y sobre todo por esta grandiosa ponencia que nos ha brindado. En verdad ha sido muy enriquecedora, educativa para nosotros y esperamos contar con usted para próximas charlas. por supuesto, cuente conmigo, soy profesor de Cayetano Heredia en posgrado y de pregrado en San Marcos, y me encanta tener interacción con los estudiantes en todos los niveles. Y les agradezco, ha sido un honor para mí estar con ustedes. Les deseo éxitos, cuídense mucho, por favor, y hasta otra oportunidad. Muchas También, doctor. gracias. Doctor, tal vez se anima a tomarse una foto con nosotros. Ah, pero por supuesto, encantadísimo, claro que sí. Está bien. A ver, chicos, si es que pueden prender sus cámaras, por favor. Ah, pero... Andrea, creo que tienes que activarles. Y si les interesan las políticas públicas, las políticas de salud, estoy permanentemente publicando cosas relacionadas con este tema en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, para los interesados y las interesadas. Ahí está, chicos. Si es que alguno más va a prender su cámara, les esperamos un minuto. Ari, si puedes tomar la foto, por favor. Estoy... Ya, perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, chicos, por prender su cámara. Vamos a esperar unos 30 segundos. ¿Me manda la foto? Sí, le vamos a... O si si la pones en las redes sociales, me tagueas. Ah, sí, sería genial. Gracias, doctor. Sí, es que... Ya, Ari, ¿puedes tomar la foto? Ya, perfecto. Ok. Un segundo. 3, 2, 1, sonrían.
Espero que todos sonrían. 3, 2, 1. Ya está, denme un segundo que la guardo al toque. Y voy a pasar al otro lado. Sigan. Creo que Ari se congeló. Chantal, No. ahí está Chantal. No sé cómo. Chantal, ¿puedes tú tomar la segunda foto del segundo grupo? Ya, sí, está bien. Ahorita me lo- Ya Ya, a sonriendo, ver. chicos. No está lista Chantal. A ver, a mí no me deja. Ya, ahora sí. Ya, a ver. Comprobar si he salido. Ay, no sale. No me deja. Amelia, ¿puedes tomar la foto? A ver, ya puedes tomarlo tú, no me deja a mí. Ya está. Creo. Ay, espera. ¿Listo? Sí, creo que ya. Chantal, ¿pudiste? Si no. Bueno, creo que con la primera foto que tomó Ariana nos podemos quedar, doctor, para no prolongar esto. Le reiteramos el agradecimiento. Y bueno, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias, chicos. No se olviden que tenemos la trivia con Sí, sí, CPA. sí pude. Que vayan todo bien. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Gracias. Genial. Hay gente que tomó fotos. Ya sí pude tomar la foto. No se preocupe, yo también tomé 3 fotos de las Ya. que. Chicos. Sí, Janita, yo les estoy habilitando. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Nayeli, me parece que ya puedes prender tu audio y compartir pantalla. Perfecto. Sí. Hola chicos, les hemos preparado un Kahoot con base de la ponencia, así que únanse, ya está creado y acá está el pin. Pueden unirse con sus nombres, normal, nombre y apellido, nombre nomás si quieren. Permiso. A ver, un toque voy a poner en pausa para compartir con el audio más. No se escucha.
Eso, chicos, lo esperamos un minuto más para ya comenzar, como ya llevamos más de una hora de ponencia, aunque ha estado muy interesante, así que con esto ya van a poder ver las ideas principales, ¿no? Lo que nos tenemos que llevar de lo más importante, de lo que nos ha compartido sus conocimientos el doctor. Únanse, chicos, falta un minuto más, vamos a esperar. Somos 23, así que al menos debemos llegar a 20, no sé. Van a ser solo 7 preguntas, súper facilito. Ya bueno, entonces vamos a empezar, como he esperado un ratito y como más o menos este número está estable. Ya empezamos, chicos. ¿Qué país en nuestro continente tiene la mayor tasa de mortalidad por la pandemia? Bueno, acá una pregunta con trampita porque dice nuestro continente, no Latinoamérica. Y como nos dijo el doctor, aunque en Brasil es en Latinoamérica, en todo el continente y en el mundo, Estados Unidos es el que tiene la mayor tasa. Vamos chicos, si se puede. ¿Por qué en el Perú no se pudo mantener las medidas de prevención contra la pandemia? Creo que ya estamos todos, así que ya lo voy a pasar. Bien. Muy bien, la gran mayoría, porque el Uber. Sí, ojalá. Pero más que nada sería por los servicios públicos, por los micros y eso. O
según dijo, porque estos albergan a mayor cantidad de gente. Nada de verdadero y falso ahora. Excelente, todos marcaron bien. Esto es lo clave que dijo el doctor en su presentación, ¿no? ¿Qué problemas existen en el sistema de salud? Marcarla incorrecta. Nos dieron como 5 problemas, entonces hay uno por ahí que es el impostor. No es un problema del sistema de salud. Pues en realidad estos sí son problemas, más bien esta es la incorrecta porque en realidad tenemos un laboratorio, muy pocos laboratorios que están habilitados en nuestro país. Otra verdadero y falso. Muy facilita, creo. La pandemia no se puede controlar con nada hasta ahora. ¿Con qué recursos necesarios en la lucha contra la pandemia no cuenta el Perú? Muy facilita, pero lo que sí tenemos es muchos profesionales. ¿Qué retos tiene el sistema de salud para el futuro? Bueno, acá quizá debió ser mayor descentralización de la parte del sistema, de la parte política, porque en general todo está al revés. Tenemos mucha fragmentación, tenemos poco financiamiento y tenemos mucha descentralización al punto de que el ministro no se hace cargo de todo lo que ocurre. Por eso el doctor dijo, tenemos que más bien unificar todo. Ahora el top. Felicidades a los 3. Excelente, tenemos nuestro top. Y bueno, chicos, mira, acá está sonando más seguido. Con esto sería todo por parte de Trivias. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la ponencia. Sí, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por participar y ya nos vemos en otra ponencia. Que tengan buena noche.